La NOM 035 es una norma oficial mexicana que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Hoy contaremos con la participación de Pino Dueñas, experto en implementación de la NOM 035. Quédate con nosotros para conocer más sobre la aplicación de esta norma en esta súper interesante charla. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy César Medina y me acompaña, como siempre, Vega Santos. Hola, Vega, ¿cómo estás? Hola César, muy bien, muy entusiasmada porque hoy tendremos una entrevista fabulosa y si me lo permites voy a presentar a nuestro invitado. Él es Pino Dueñas, cuenta con más de 20 años de experiencia como docente en diversas áreas de la psicología y de los recursos humanos. Además, es psicoterapeuta privado con más de 20 años de experiencia en atención a adolescentes y adultos y consultor de recursos humanos para empresas en el tema de la norma 035 de prevención de riesgos psicosociales. Pino, muchas gracias por tu presencia, tu participación aquí en Responsabilidad Social Contenedores y vámonos directo a lo que venimos, como se dice, ¿no? Pero cuéntanos, vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Desde que nos cuentes qué es la NOM 035, porque es un tema que en mi percepción está agarrando mucho auge, está en tendencia, creo, pero no es tan nueva y pareciera que apenas le estamos dando la importancia que verdaderamente merece. Así que yo iniciaría con eso, Pino. ¿Qué es la NOM 035? Gracias, César. Hola, Vega. Gracias por la invitación. Y bueno, les platico. La norma 035 es, como el nombre lo indica, es una serie de criterios normativos que marca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien es la organización gubernamental que en México pues determina, ¿no?, las condiciones, vigilancia de las relaciones de trabajo. Es una norma que nos ayuda a protegernos de fenómenos psicosociales, es decir, el mundo VICA, que está haciendo una serie de complicaciones en todos los sentidos a nivel global, bueno, pues nos está llevando a circunstancias que son complejas para los trabajadores dentro de las organizaciones. Y esta norma lo que nos está indicando es que tenemos que poner atención a estos riesgos llamados psicosociales porque todos estamos expuestos. Esto ha sido siempre, ¿verdad? Sin embargo, ahora con el auge de los derechos humanos, con el auge de la toma de conciencia acerca de la salud mental, es que se empieza a implementar de manera obligatoria para las empresas mexicanas, cosa que nos resulta pues un acierto, ¿no? Porque en ese sentido requeríamos una instancia que ayudara a proteger tanto a los trabajadores como a normar ciertos criterios y prácticas en las empresas. En esencia, eso es la norma. Qué bueno, Pino. Vamos a seguir preguntándote, darte la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nosotros entendemos o podemos llegar a entender que la NOM 035 es una norma más dirigida hacia la prevención, ¿no? Sí es un hecho que algunas organizaciones mexicanas deben resolver otros problemas urgentes, ¿no?, que están atentando contra la salud de los trabajadores. Por ejemplo, contar con espacios físicos seguros o pagar sueldos justos, ¿no? O sea, algo tan básico y tan sencillo como esto, o registrar a la gente en el seguro social. Em, para trasladar esto un poquito más al terreno de que la gente de las empresas nos pueda entender, ¿cómo apoya la NOM a las organizaciones? Excelente, pues gracias. Mira, el elemento importante es que le da herramientas a las organizaciones y lineamientos para poder hacer ese trabajo, ¿no? Porque la pregunta era, ok, hay que apoyar la salud mental, pero ¿cómo? Bueno, pues la norma nos da y nos implementa ya una serie de guías y eso me parece muy importante porque la norma nos da el know-how, el 1, 2, 3, paso A, paso B y paso C. Y en ese sentido, pues es que la normativa favorece a las organizaciones. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, si tú como organización aplicas la norma 035, vas a tener empleados más saludables en términos generales, vas a tener naturalmente mayor productividad
y vas a estar cumpliendo con un criterio, por supuesto, como lo señala su programa, pues de responsabilidad social. Se trata de que todos mejoremos, se trata de que nos vaya bien, no solamente en la parte laboral, sino también que los espacios de trabajo sean saludables. Porque la verdad es que hemos visto que digamos, una plantilla de trabajadores que tiene problemas severos, graves o algún tipo de trastorno, pues tarde o temprano termina impactando en la organización. Y te platico un concepto que anda por ahí, ya está llegando a México y yo lo estoy viviendo mucho, que es la gran renuncia. Mucha gente en Estados Unidos, en Europa, en general, países industrializados, empezó a decir, ya no quiero trabajar jornadas extenuantes, ya no quiero estar supeditado a un líder negativo, ya no quiero tener impedimento en mis fórmulas naturales de convivencia y están empezando a renunciar a este tipo de empresas que finalmente lo que generan pues son espacios poco favorables. Entonces, la norma 035 nos viene a decir, hey, organización, ponte alerta, crea espacios saludables para tus equipos de trabajo para que no renuncien y además puedan trabajar en condiciones que sean, vamos a llamarle, positivas. Tampoco tienen que ser ideales, pero sí positivas. Ese es el impacto que la norma puede generar en las organizaciones. Claro, porque el riesgo o lo que estás comentando de la gran renuncia, este riesgo laboral ya no solamente se circunscribe al ámbito particularmente físico, ¿verdad? Sino que existen otros riesgos asociados con la salud mental, con el tema de la discriminación laboral, con el moving, con el síndrome del burnout, ¿no? Y en general, pues todos estos problemas afectan de manera muy, muy directa a los trabajadores. Es correcto y lo estamos viviendo todos los días. Fíjate que yo soy psicólogo de formación, tengo mi consultorio entre Morelia y Ciudad de México y bueno, te puedo comentar que el 70% de mi consulta tiene que ver con trastornos de ansiedad. Es decir, estamos en una sociedad muy preocupada por el rendimiento, por la productividad, por una serie de cumplimientos y exigencias y bueno, pues las organizaciones no están exentas de ello. El nivel de competitividad que nos está exigiendo el mundo global, ¿no? Nos está haciendo que todas las empresas estemos correteando de alguna manera esos pues cumplimientos para poder sobrevivir. Y todo esto está impactando de manera muy precisa en una característica que todos conocíamos, que es el estrés. Esto que estás comentando de la gran renuncia tiene mucho que ver con que el riesgo laboral ya no se circunscribe al propio ámbito de lo físico, ¿no? Sino que existen riesgos que están asociados con la salud mental, como tiene que ver pues la discriminación laboral, como tiene que ver el móvil o el conocidísimo, sobre todo aquí en México, ¿verdad? Porque se sufre mucho el síndrome del burnout. ¿Cómo percibes tú estos puntos respecto a la NOM? Sí, mira, yo creo que algo importante que está haciendo la norma es que nos está indicando que ya no son cuestiones inherentes naturales del trabajo. Nos está diciendo que podemos evitar factores y me concentro en uno específico, ¿no? Como el estrés. Fíjate que en mi consulta, tengo mi consultor en Ciudad de México y Morelia, mi consulta yo creo que un 70% tiene que ver con la ansiedad. Tenemos gente muy ansiosa, tenemos gente que está generando a partir de su estrés, pues situaciones complejas por el exceso de cumplimiento que nos muestra este mundo globalizado, ¿no? Entonces tenemos que ser súper trabajadores, súper ejecutivos, súper mamás, súper papás y además estar flacos, imposible, ¿no? O sea, eso está haciendo que mucha gente dentro de las organizaciones, por el cumplimiento de objetivos que naturalmente la competitividad global exige, estén poniendo su salud en riesgo. Y este es el primero. El estrés se está convirtiendo, parece ser, ya en la condición regular de vida de muchos, digamos, trabajadores y no solamente del ámbito de servicios o productivo. En general, el mero hecho de tener que cumplir con una jornada de trabajo y con una exigencia está haciendo que de alguna manera estas nuevas generaciones estén también empezando a cuestionar, ¿no? Si vale la pena dedicar tu vida y tu salud mental a un trabajo que pueda ser extenuante o sobreexigente. Y bueno, pues la norma viene a dar respuesta a eso y a decirnos a las empresas profesionales y organizaciones que tenemos que crear mejores espacios, mejores ambientes emocionales de trabajo. Y Pino y Vega, pues yo también aportaría la gran pérdida de talento humano, derivado justamente de estas situaciones en donde nos llenamos de estrés y donde estamos en un lugar trabajando, pues
nada sano, tóxico, que a lo mejor el término está muy en boga, pero pues creo que realmente estamos sufriendo de eso, ¿no? Ahora, Pino, ya nos comentabas que esto es obligatorio, ¿no? Todo centro de trabajo, por lo menos en México, tiene que tener seguir esta norma, pero ¿debe compartirse los resultados con los colaboradores? Sí, mira, de entrada la guía nos marca que debemos tener un buzón, ¿no? Un buzón de quejas, donde la gente nos pueda decir y hablar exactamente sobre lo que está aconteciendo, sobre lo que está pasando de manera a veces subrepticia u oculta. Entonces, tenemos de entrada un buzón, ¿verdad? Que puede ser, la norma lo recomienda que sea confidencial, por supuesto, y que sea anónimo, y puede ser en línea o puede ser físico, ¿no? Entonces, ya de entrada tenemos ahí una posibilidad. Y la otra es que podemos nosotros solicitar una evaluación de mi estado de ánimo. Hay un rubro de los riesgos psicosociales donde yo pude a lo mejor haber expuesto a algún evento traumático derivado o bien de mi vida personal o bien del trabajo o bien de los dos, porque ya no hay un límite tan preciso de mi trabajo, mi vida personal, por cuestiones como el home office. Y entonces tú puedes solicitarle a la empresa, oye, quiero una evaluación para ver cómo estoy y además quiero que me apoyes, ¿no? Consiguiendo las posibilidades de ayuda y apoyo para esta situación que estoy viviendo. Porque hay lo que denominamos el síndrome de sobreviviente, de gente que ha estado expuesto a situaciones muy complejas dentro de su centro de trabajo. Y, por ejemplo, Vega, tú que estás ahorita en Ciudad de México, pues la ciudad en sí misma es un ambiente estresante y mucha gente tiene que trabajar todos los días en la calle, en el auto, en el tráfico, en la empresa, en la exigencia, regresar a casa. Ese es un ambiente que puede someternos pues a situaciones traumáticas por eventos fortuitos que te tocan en una ciudad tan compleja o por eventos que se suscitan por razones naturales de la evolución de nuestra sociedad y las problemáticas que se están generando. Entonces, este es uno de los puntos que están dando soporte a que la gente tenga mejores oportunidades de vivir su calidad laboral. La verdad que, Pino, esto que estás comentando sobre la mejora en la calidad del trabajo, en la calidad laboral, desde mi perspectiva, la NOM yo creo que ha puesto sobre la mesa cuestiones muy interesantes, ¿verdad? Porque pues no se estaban atendiendo. Es más, algunos expertos consideran que México lleva un tremendo atraso en materia de seguridad y salud, ¿no? Al respecto o respecto a lo que se está trabajando, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Pero bueno, algo positivo que la norma ha hecho ha sido poner sobre la mesa el concepto de lo que es el riesgo psicosocial. Desde mi punto de vista, yo creo que es uno de los principales beneficios. Y de aquí, a mí en lo personal me surge una pregunta. ¿Crees que la falta de existencia en México de una cultura pues, referida a la seguridad y a la salud en el trabajo puede ser o sea o esté siendo y haya sido una barrera para poder implementar la norma? Sí, mira, yo creo que nosotros somos una cultura muy nueva tocante al desarrollo como tal, o sea, tenemos apenas 300 años, ¿no? Como con una estructura, digamos, occidental, contra otros países que finalmente pues llevan 2000 años de ventaja, ¿no? Entonces, creo que también es una cuestión, nuestra sociedad está, digamos, en la adolescencia, estamos transitando, estamos transmutando y nos estamos en una etapa de transición donde sabemos a dónde queremos llegar. Creo que nuestras empresas y organizaciones están teniendo que poner ese punto de corrección para poder ser pues, un país más competitivo, ¿no? Porque finalmente ahora tenemos muchos proveedores y tenemos muchos compradores también de nuestros y consumidores que le están dando importancia a cómo se produce un servicio o un artefacto o algo así para poder tener una línea de responsabilidad como consumidor. Te pongo un ejemplo. Ha habido empresas en las que si no se encuentran, digamos, buenas prácticas laborales con el personal, pues el consumidor no compra y hay un consumidor más consciente y eso me parece importante, ¿no? Un ejemplo que podemos poner es lo que está pasando para el Mundial de Qatar, donde, bueno, pues será un mundial con gran envergadura y demás, pero para llegar a ello hubo mucho sacrificio laboral de muchísima gente y entonces los consumidores en general de ese deporte están poniendo sus restricciones. ¿Por qué? Porque no fueron las mejores condiciones para los trabajadores que finalmente generaron un esfuerzo para un evento tan grande. Y me refiero a la construcción de los espacios, estadios e instalaciones para este deporte. Entonces,
Creo que es ahí donde nosotros también como país tenemos mucho que mejorar para hacernos más atractivos y competitivos como espacios de trabajo saludables. Entonces creo que ese es un factor también que debe interesar a las empresas. Y bueno, yo igual como consumidor, si ubico una empresa que no tiene una buena fama de cómo trata a sus trabajadores, definitivamente no compro ahí. Y lo hacemos todos, ¿no? Entonces, a niveles macro, en marcas muy importantes como en marcas pequeñitas, ¿verdad? Eso es lo que podría yo comentar. Y ahí está un área de oportunidad muy importante. Creo que si queremos crecer y ser competitivos, bueno, pues también tenemos que crear estos espacios y prácticas más saludables y atractivas para todo tipo de inversión. Sí, correcto, Pino, y acotando lo que dices del Mundial, pues bueno, tenemos la manifestación que hizo la marca deportiva Hummel, que viste a la selección de Dinamarca, ¿no? Que aparece sublimada porque no quiere estar en un Mundial que atentó contra la vida de muchas personas, ¿no? Sin embargo, pues cumple con su compromiso comercial con su cliente, que es la Federación de Fútbol de Dinamarca, ¿no? A quien sí apoyan, ¿no? Dicen ellos. Una postura interesante al respecto. Y pasando justamente o siguiendo con esto, opino, las empresas actualmente, muchas de ellas, no todas, pues nacen ya siendo socialmente responsables o estableciendo desde su inicio, desde su creación, estrategias de sostenibilidad. Eh, entonces, muchas veces te encuentras con empresarios que dicen, bueno, pues yo no necesito de un distintivo SR, como es el caso de aquí en México, o de alguna otra certificación, para decir que soy socialmente responsable, porque a lo mejor lo comunico de otra manera sin necesidad de un distintivo. Pero, ¿qué pasa con una empresa que cumple con lo que marca la NOM 035, pero que no lo tiene documentado? Porque quizás, digo, quisiéramos pensar en el mejor de los casos que esa empresa desde su nacimiento está considerando todo lo que la NOM 035 nos dicta, ¿no? Pero siento que eso es un sueño mío, muy poco probable, ¿verdad? Todavía, ¿no? Pero ¿qué pasa si no lo tiene documentado, pero sí la hace, sí la lleva a cabo? Pues mira, como carácter normativo es una obligatoriedad. Entonces, las evidencias, y así se les llaman, debe haber una documentación porque si no te expones a una multa que puede superar el 1,000,000 de pesos. Es decir, si es un mandato específico, hay una guía y debemos seguir ciertos lineamientos, tenerlos como evidencia y presentarlos ante una inspección oficial. Y si no tienes ese tipo de trabajo respaldado, pues no va a existir, ¿no? En términos formales y te puedes pues generar esta posibilidad, ¿no? De una multa que son bastante fuertes. Entonces creo que esa es la parte importante, pero además la norma te da las formas, ¿no? O sea, no tienes que crear mucho. Ahí están las guías, ahí están las estructuras para que simplemente las sigas. Digo, no es fácil, sobre todo cuando tienes más de 200 colaboradores en tu empresa, pero ya está, ya existe toda esta posibilidad. Y bueno, pues sí queremos enfatizar, ¿no? Tenemos que trabajar en ello. O sea, no basta solamente tener la intención, sino también convertirlo en realidad. Y esa realidad, pues, es a través de las evidencias. Y, por ejemplo, te platico, yo estoy realizando el seguimiento a los casos de eventos con cierto grado de necesidad de atención psicológica y grabamos nuestras sesiones, presento mis reportes con mi cédula profesional para que la empresa diga, sí, las 7, 8, 10, 20 personas que resultaron con cierto riesgo están siendo atendidas por un profesional y aquí está su cédula y aquí está su trabajo y aquí están sus reportes. De tal manera que ante una inspección, pues ahí está. Y como además yo soy agente capacitador de la STPS, pues coincide muy bien, porque dicen, ok, ya lo tenemos registrado, es de nuestros capacitadores, está con ustedes, match. Y entonces la empresa está cumpliendo responsablemente y de manera fehaciente. Pino, según estás comentando, la NOM es fruto de un proceso de investigación súper profundo donde se entra a valorar pues, las cuestiones tocantes a la salud ya física y psíquica de los trabajadores. México es uno de los países con mayor nivel de ansiedad entre su población respecto a los miembros de la OCDE. Yo entiendo que la NOM también es un primer paso para desarrollar una cultura organizacional saludable, pero tú como experto, ¿qué opinión tendrías respecto a cómo potencia la NOM o cómo nos ayuda la NOM a favorecer un clima laboral y una mayor productividad en las organizaciones?
Pues mira, algo que me parece importante señalar es que tenemos que construir esta cultura, una cultura saludable, y cuando tienes una normativa ya te están dando las pautas y los pasos a lograrlo. Ya no tenemos que inventar nada, ya tenemos esta investigación y es lo que podemos nosotros enfocar porque ya sabemos qué es lo que le hace bien a la gente, no solo dentro de tu centro de trabajo, sino también como espacio posible para su desarrollo integral como ser humano, ¿no? Entonces, creo que ya se conoce la enfermedad, ya nos están dando el remedio y las fórmulas para llegar a esa posibilidad. Entonces, creo que esta construcción de una cultura laboral mucho más saludable, bueno, pues estará como resultado de esta norma 035, lo señala bien César, hay un ideal, ¿no? Como crear espacios sanos y saludables en una base mínima. Creo que lo podremos alcanzar. Nos vamos a tardar porque esto es una cuestión de evolución en la mentalidad tanto de los empresarios como del personal y los colaboradores de trabajo, pero creo que vamos en esa línea. Y sí, efectivamente lo he observado y hemos tenido mejores climas laborales en el transcurso de un año con intervenciones que tienen que ver con apostarle a esta calidad de vida dentro de la organización. Perfecto, Pino. Y justamente mi siguiente pregunta era esa, ¿no? Si realmente se ha tenido un impacto desde su generación y su implementación y si realmente las empresas están dándole este seguimiento. Digo, más allá creo que aquí lo más relevante, Pino, que es no solamente lo normativo y lo obligatorio, sino qué más están ofreciendo las empresas más allá de la norma, ¿no? Sí, claro, mira, yo creo que algo importante es que, como señalaba Vega, la norma desató pues las necesidades existentes. Y entonces algo que a mí me encanta es que yo he ido a N número de empresas desde 2022 o lo hice de manera virtual en su momento, desde 2019, primero para avisarles, ¿no? Que tenemos que cambiar, que hay necesidades que tenemos que cubrir. Segundo, esto ha generado que el personal de las empresas se empiece a preocupar por esas situaciones que le están afectando de manera digamos, emocional, ¿no? Y están teniendo espacios, porque además, te digo, las empresas a mí, a mi equipo, me están pagando por dar atención profesional, a veces virtual, a veces presencial, a gente que no lo habría tenido de no ser por existir un respaldo económico de la empresa y también, pues, una mentalidad donde ya en algunas organizaciones la gente dice, voy a pedir una consulta con Pino, voy a pedir que la empresa me pague una atención para mí porque me siento un poco estresado. O sea, eso no existía y eso creo que es un gran logro que está abriendo la posibilidad de que la gente empiece, como en otros países, a normalizar la ayuda y atención en salud mental, que es idéntica a la atención médica, ¿no? Solo que no se nota tanto. Entonces, creo que ya es una gran ventaja. Y te digo, hemos ido a hablar a las empresas y dar charlas y conferencias de temas, por ejemplo, relaciones de pareja, relaciones familiares, cosas que son verdaderamente necesarias ante todo este impacto pues, de las transformaciones y evolución social de nuestras, digamos, instancias globales que están atentando un poquito pues con esta integración familiar. Entonces yo lo veo muy ventajoso y además he visto gente que nos dice, qué bueno que estoy teniendo esta plática con usted porque sí me sentía muy estresada, me sentía muy ansioso, creí que nada más era yo, creí que era un problema normal, creí que era natural que yo me sintiera así y les decimos, no, esto no debe ser así y te puedes recuperar, puedes tener un mejor momento y calidad de vida dentro y fuera del trabajo. Qué bueno, Pino. A mí me queda muy claro que cuentas con una vasta experiencia implementándolo y quizás de aquí nos puedas trasladar también alguna inconsistencia o alguna mejora que creas que puede ser aplicada en la norma. Hemos escuchado algunas voces críticas respecto a la NOM, ¿verdad? O sea, realmente, sobre todo por lo que ya hablábamos antes, esta falta de conciencia en México para trabajar preventivamente los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, que llevas tantos años implementando la NOM, ¿cómo lo percibes? ¿Qué mejorarías? ¿Qué inconsistencias has detectado? Mira, hay una parte que me parece importante y que tiene que ver con también la toma de conciencia, ¿no? Las organizaciones, si bien pueden apoyar para esta generación de actitudes de salud mental, pero tampoco es como una condición que te tengas que colgar de la empresa para resolver tus problemas personales, ¿no? Porque creo que también ahí tenemos que dividir. Hay problemas personales que se derivan de malas decisiones y malas actitudes personales que yo he tomado en mi vida y esas no me las va a resolver la organización, ¿no? Entonces,
algo que me parece que tenemos que tener muy claro, nosotros también como organizaciones, nosotros te apoyamos y te damos la pauta, pero tú tienes que resolver dentro de tu esfera personal y no pensar que lo profesional va a incidir directamente en tu vida familiar, por ejemplo, ¿no? Y algo que me ha gustado mucho y que he sugerido para algunas empresas es, mira, yo te propongo lo siguiente, págales, o sea, paga tu empresa las primeras 2 consultas y la tercera, cuarta, quinta, décima y hasta donde sea necesario que las pague el colaborador. Ok, vamos a hacer 50-50, 50 y 50. 50% lo paga la empresa, 50% el colaborador, para que también se vaya siendo responsable pues de su propio devenir, ¿no? Y de su propia actitud. O sea, no podemos caer en esta parte de, estoy mal y alguien más me tiene que curar, ¿no? Entonces creo que también hay que guardar ese equilibrio, porque sí de plano hemos tenido gente que nos dice, oiga, y de una vez puedo aprovechar para que atienda a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino y a mi primo. No, 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 la empresa solo se hace cargo del pago tuyo porque eres empleado de la organización, pero no puede llegar hasta eso, ¿no? A generarte estas condiciones ideales porque, bueno, pues no alcanzaría presupuesto, ¿no? Para ello, porque no es barato. Pino, ahora queremos que nos cuentes algo de tu experiencia, ¿no? Creo que queremos que nos cuentes una anécdota, pero con el caso más difícil que hayas tenido a la hora de implementar o de darle seguimiento a la NOM 035. Claro que sí, mira, tengo muchos en ese sentido y voy a empezar con uno pues muy, muy común además, ¿no? O sea, tiene nombre, tiene protagonista, tiene nombre de la empresa, pero ha sucedido muchas veces. Y entonces, mira, me decían en una organización, oye, fíjate que tenemos un líder del área de producción que es muy bueno técnicamente, o sea, mejora, implementa y saca la producción, incluso supera la expectativa, pero trata muy mal a los colaboradores. Entonces los colaboradores trabajan bien, pero se quejan mucho de que tienen un ambiente muy negativo porque usa palabras altisonantes, palabras ofensivas, porque hace una forma de moving, ¿verdad? O sea, acoso laboral. Y entonces, bueno, pues tenemos ese problema, ¿no? Nos sentamos, evaluamos y de pronto encontramos que la gente ha estado en situaciones pues muy complejas, ¿no? Y que tarde o temprano pueden estallar. Entonces nosotros a la empresa le decimos, mira, de continuar con este liderazgo, que si bien es un líder técnico muy favorable, podemos tener estos riesgos, ¿no? Y los riesgos son violencia, podemos tener alteraciones de salud, podemos tener accidentes laborales. Entonces, en este caso nosotros lo avisamos desde antes y bueno, la empresa nos dijo, sí, vamos a ver, pero como es muy buen resultado técnico, la empresa pues quiere concentrarse en la producción. No te hago el cuento largo, 2 semanas después de que nosotros hicimos la propuesta, hubo un ataque pues contra este líder, ¿no? Y no fueron ni uno ni dos, fue una pues golpiza que le propinaron los colaboradores y con toda razón, porque había N número de reportes de maltrato. Bueno, no llegó solamente ahí, hubo una serie de denuncias y demás, y bueno, como ocurre en algunas instancias y poblaciones, bueno, se la juraron, le dijeron, si tú regresas a la empresa te va a ir peor. Y entonces lo que ocurrió es que ese colaborador, ese líder, se tuvo que ir y escapar de esa ciudad con toda su familia porque había amenazas, porque se había metido con gente que, si bien parecía que no respondía y eran solo trabajadores, era gente muy brava de una ciudad muy fuerte y muy intensa y muy de armas tomar. Entonces, y claro que ya después la empresa nos dijo, bueno, ahora sí vamos a implementar para que no le pase a los demás líderes, porque se sentó un precedente. Si un líder te trata mal, violencia, ¿no? Y con eso se resuelve. Y entonces la empresa, bueno, pues tuvo una situación conflictiva y problemática que afortunadamente logramos cubrir y eventualmente se quedó como un hecho aislado, pero hubo una cuestión de riesgo ahí, ya no solo riesgo psicosocial, sino un riesgo de salud social, mental, física, y bueno, pues eso afortunadamente no llegó al Ministerio Público, pero tuvo todo ese riesgo. Y además, imagínate una empresa en la que se genera pues una situación de este tipo, el clima laboral es verdaderamente explosivo. Entonces, pues esta es una de muchas situaciones que hemos tenido y bueno, pues es fuerte, ¿no? Ya a nivel de suceso, deja un mal precedente y bueno, afortunadamente en estas empresas lo hemos podido subsanar y bueno, pues ese es uno de los riesgos más fuertes que siguen latentes, ¿eh? Sí, y bastante, y creo que los tenemos como que muy presentes, ¿no? Yo me incluyo en haber visto ese tipo de situaciones que son terribles, y que, bueno, en este caso, pues no llegó a la pérdida de una vida, ¿no?
pero pudo ser tan extremo como eso, ¿no? Vega, adelante, muchas gracias, Pino. Pino, con estos casos con este caso en particular que nos has comentado, que la verdad que sí está muy fuerte y está muy intenso, pues solamente es pensar que la gerencia debe de promover acciones, pues desde el inicio, no dejarlo a cargo del Departamento de Recursos Humanos, que muchas veces son quienes dicen, bueno, vamos a establecer la cultura de la organización, vamos a generar un código de ética, vamos a establecer unas políticas adecuadas para que el clima de la organización sea favorable. No, tiene que haber algo más. Desde tu punto de vista, ¿qué recomendación puedes dar a todos esos empresarios que nos están escuchando y que quieren implementar la NOM? Pues mira, hay uno muy específico, ¿no? Yo sé que la norma sale caro implementarla o es un dinero que normalmente no se tiene contemplado, pero sale más caro no hacerlo, ¿no? La verdad es que de pronto dicen, oye, pero me cuesta mucho. Sí, pero no hacerlo te puede costar el doble, el triple o más. No solo por las multas, sino también por el nivel de riesgo, ¿no? En el que el personal se puede ver envuelto. Y bueno, pues tal cual, ¿no? En algunas ocasiones me tocó hablar con gente que se subió a la torre más alta del contenedor, ¿verdad? De la empresa y amenazó con tirarse. Entonces, imagínate todo ese impacto, pues a nivel de medios, a nivel de clima social dentro de la organización, de que un compañero pues intentó suicidarse. Y entonces la pregunta es, ¿qué ha hecho la empresa? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo es que la empresa nos está llevando a estas acciones? Y entonces eso entorpece mucho finalmente la productividad. Entonces ese sería mi consejo. A lo mejor vas a desembolsar, invento, ¿no? 5 pesos, pero no vas a perder 20 o 30 a lo largo del tiempo. Es algo preventivo, ¿verdad? El trabajar la NOM como recomendación final es que lo hagan desde ya y que contacten a profesionistas como el que hemos tenido hoy, como Pino Dueñas. Bueno, Pino, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado. La conversación ha estado muy interesante. Nosotros esperamos que hayas pasado un bonito rato. Esperamos que nuestros oyentes también hayan tomado buena nota y muy buena nota de los comentarios que has hecho. Pino, yo también te agradezco mucho tu participación y sobre todo el valor que nos has entregado no solamente a nosotros, sino a los escuchas de Responsabilidad Social Contenedores. Seguramente más empresas se darán cuenta de la importancia, de la relevancia de implementar la NOM 035 y precisamente creo que es el momento como para que nos digas dónde te podemos contactar, dónde te encontramos, tus redes sociales, tu sitio web, ¿dónde podemos comunicarnos contigo? Claro, directamente el que se me hace más viable y utilizamos más es en Facebook, aparezco como Dueñas Pino y ahí directamente pueden ver también un poco el trabajo que hacemos y la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos de Occidente, que también aparece en Facebook y desde ahí podemos mostrarte un poco el trabajo que estamos haciendo y pues con todo gusto estamos ahí para apoyar y dar soporte a algunas de estas implementaciones de la norma. Y gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Pino. Esta es tu casa, vuelve cuando gustes y también dejamos a tu disposición el blog de Responsabilidad Social Contenedores por si quieres algún día compartir algún artículo con nuestros lectores y escuchas. Muchas gracias. Gracias, Pino. Nos vemos pronto. Hasta luego. Pues hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Muchas gracias por tu atención. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios y a que nos califiquen con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estás escuchando este episodio. Nos dará mucho gusto leer. Además, síguenos en redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario inbox o mensaje directo que nos mandéis. Y no olvidéis leer nuestro blog, donde cada viernes tenemos para ti artículos y noticias las más relevantes en materia de responsabilidad social. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social contenedores. Hasta la próxima.